mi nombre es Marcos Rojas, alumno del séptimo trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua, actualmente cursando la carrera de Derecho, y le voy a hacer mi última presentación sobre lo que es la Cátedra de Obligaciones 4. Bien, cuando hablamos de las fuentes de las obligaciones, vemos que nuestro derecho positivo, es decir, la ley, contempla que es un hecho jurídico donde nacen originalmente todas las obligaciones. Por su parte, el Código Civil contiene todo lo que son los contratos, sus elementos, la gestión de negocios, entre otros tipos de obligaciones que puedan surgir. Cuando hablamos de la definición del incumplimiento de la obligación, vemos que la obligación nace para cumplirse. Por supuesto, causando imputable al deudor, cuando no se lleva a cabo la prestación debida, se entra en el incumplimiento de la obligación. Cuando hablamos del incumplimiento involuntario o culposo, vemos que esta deriva por la culpa del deudor, cuando naturalmente éste incurre en la negligencia o la imprudencia, que son las muestras del carácter doloso o intencional que éste tiene para no cumplir con su obligación debida. Ella muestra dos elementos, el cual tiene una naturaleza objetiva y una naturaleza subjetiva. Objetivamente se puede decir que es la inejecución de la obligación, y subjetivamente traemos a colación la interpretación que le da Planiol cuando él dice que es la violación de la obligación por la causa preexistente. Cuando hablamos del carácter culposo del incumplimiento, vemos que es aquella inejecución total, parcial, permanente o definitiva que se muestra en el incumplimiento de la obligación. El Código Civil, en su artículo 1271, establece que el deudor será responsable del pago de daños y perjuicios que surja en el incumplimiento de su obligación. Cuando hablamos del caso fortuito y la fuerza mayor, vemos que estos son causas extrañas no imputables que por motivo ajeno a la voluntad del deudor surgen. Cuando vemos el caso fortuito, vemos que acontece de un hecho inesperado, es decir, un hecho imprevisible. Y cuando hablamos de la fuerza mayor, se puede interpretar como aquel hecho inevitable. La pega la cosa. Ambas partes están obligadas a llevar a cabo una prestación y esta en su proceso llega a perecer. Es decir, es una obligación que no se puede llevar a cabo. Cuando hablamos de la mora se muestra en la demora de la ejecución de una obligación. Existen dos tipos, la mora del acreedor y la mora del deudor. Cuando entramos en la mora del acreedor, podemos decir que el acreedor por su parte no puede entorpecer el pago por parte del deudor. Y cuando hablamos de la mora del deudor, este está en la obligación, como ya se dijo, de cumplir con todos los daños y perjuicios que él ha generado por su incumplimiento, y es denotada como la mora solvente. Cuando hablamos de la culpabilidad de la víctima en los expedientes jurídicos, podemos decir que ésta ya no va a dejar de ser víctima, sino que pasará a un segundo carácter donde será denotado como coautor, porque de cierta manera, bien sea total o parcial, influye para que se lleve la realización del hecho por parte del autor. Cuando hablamos del mutuo disenso, el mutuo disenso no es más que aquellas partes que contraen una obligación, la dejan sin efecto por mutuo acuerdo. Bien, y ella pasa por dos fases, que es la fase de desistimiento y la fase de rescisión. Cuando hablamos de la muerte, podemos decir que naturalmente es la forma de extinguir cualquier obligación de intuito personal. Cuando hablamos por la extinción de la obligación principal, esta es la que se denota porque se extinguen todas las obligaciones propias. Cuando hablamos por la imposibilidad de la prestación, muestra dos fases. Una de ellas es si la cosa que es objeto de la obligación entra o perece por caso fortuito, y la otra es cuando el deudor muestra su causa ajena no imputable. Cuando hablamos de la confusión,
Vemos que en este caso es cuando una misma persona se puede denotar como deudora y acreedora de una obligación. Esto mayormente se puede mostrar en cuanto a lo que son las sucesiones y algunas otras causas. Por último, la prescripción extintiva. Esta se extingue la obligación por un periodo de tiempo determinado, cuando el acreedor, por su parte, no ha pedido el cumplimiento de la misma. Gracias, esa fue toda mi presentación.